Y el día de hoy hemos tomado la decisión de desviar nuestra ruta e ir a conocer un país que no estaba en los planes. Nos vamos para Venezuela, señoras y señores. Estamos a 9 kilómetros de la frontera con Venezuela. Entramos a Venezuela. Estar en Venezuela, estar en Venezuela. Ya hemos salido de San Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Ay, bueno, hemos hecho nada, llevamos 10 kilómetros transitados en Venezuela. Rumbo a San Cristóbal. Cuarto control policial en 11.6 kilómetros. Pero seguimos invictos. En este control dice Guardia Nacional Bolivariana, Comando de Zona para el Orden Interno número 21, Táchira. Esta sí que no la habíamos hecho nunca. Inspección de rayos X para la jacuneta. Nos hicieron desviar para la parte de control de cargas por primera vez en la historia. Nos hicieron pasar por la balanza y ahora nos van a hacer pasar, miren, por una inspección de rayos X. Esto sí que es la primera vez. Dice que se lo hacen a todos. A los controles de carga, a casas rodantes, absolutamente todos. Así que ahora ingresa el conductor nomás, deja el vehículo ahí, me tengo que bajar, Santi ya se bajó y nos tienen que revisar los pasaportes. Bueno, acá estamos entrando. Tengo que bajar. A ver. Por ahí está bien. Ahí está bien. Por favor, aparte el vehículo y salga de la acción, por favor. ¿Qué pasa? No sé, es muy raro esto. Y che, con el pasaporte hay que presentarlo también. Después a la salida. ¿Cómo a la salida? No sé, cuando salgamos me dijo. Después de que salimos de los rayos X, acá nos están controlando los pasaportes. Y por primera vez en una frontera, a mi sello, como siempre soy la que presenta de la camioneta y los papeles para que el ingreso del vehículo, me pusieron, además del sello de ingreso de migraciones de personas, me pusieron el sello de que la camioneta entra legal en mi pasaporte. Fue la primera vez. Gracias. Bueno, gracias. Hola. Hola. Bueno, ya les iremos a contar un poco más, pero ya la segunda estación de servicio que cruzamos, cerrada y parece cerrada desde hace mucho tiempo. Y llegamos a San Cristóbal, nuestra parada del día de hoy. Se nos hizo un poquito tarde, pero hemos llegado bien, así que estamos yendo para la casa de Ronald y ahí les contamos cómo sigue nuestro primer día en Venezuela. Y ya hemos llegado a San Cristóbal, tenemos la jacuneta en un lugar seguro, cuidado, tranquilo. Nos vinimos a la casa de Ronald, que nos invitó a que nos podamos quedar acá. Y miren cómo va a ser nuestra primera noche en Venezuela. Acá lo tenemos a Seba, que está editando su video. Acá está Ronald, el anfitrión. Miren, nos está recibiendo con vino. Bienvenido, amigo argentino. Muchísimas gracias por todo. Esta es su casa, mira, con vino. Y acá lo tenemos a Santi, que para festejar este... Mirá cómo nos reciben en Venezuela, con un asadazo que vamos a comer acá todos juntos. Y Santi obviamente que se ofreció para hacerlo porque
Tenías mucha extrañitis de la parrilla, ¿no? Un montón. Y hace como de mi cumpleaños, la última vez que hicimos un asado. Ya pasaron casi 2 meses, ya estás por cumplir 35. Está mentiroso. Salimos a dar una vuelta y vimos a un club que hay un montón de restaurantes para cenar. Estoy muy sorprendido con Venezuela, con lo que hemos recorrido, con lo lindo, lo prolijo que es. La verdad que no esperaba para nada encontrar algo así. Y así amanecemos hoy domingo con comida típica venezolana. Nos contaban que esto es muy típico acá. Estos son pasteles, son de queso y vienen con bocadillo. Que el bocadillo dulce, este es dulce de guayaba. De guayaba. Que es muy parecido al dulce de membrillo en Argentina. Y las empanadas de pollo y de carne. De eso. Sí, el sabor siempre me recuerda a la torta frita, pero es muy rico, está muy bueno. Y empezamos a disfrutar y recorrer Venezuela. Nos trajeron hacia un mirador para que podamos disfrutar de la hermosa vista que hay de toda la ciudad de San Cristóbal, una ciudad muy grande acá en Venezuela, y estamos aprendiendo, nos están contando muchísimas cosas que ya les iremos contando a lo largo de todos estos videos para mostrar qué fue lo que ha pasado en Venezuela años atrás y cómo está ahora, cómo se está reactivando el país, la cantidad de emprendimientos, de lugares que hay, atractivos turísticos, así que estamos muy contentos. Ahora hemos venido a un lugar que se están inaugurando un montón de glampings muy lindos y con unas vistas espectaculares. Hemos estado recorriendo la ciudad de San Cristóbal, sorprendidos, hermosa ciudad, está muy limpia, muy ordenada, se está reactivando muchísimo después de todas las cosas que han pasado años atrás. Estuvimos recorriendo una zona donde estuvimos viendo la cantidad de construcciones que se hicieron en el año 2005, cuando acá se jugaron los Juegos Panamericanos, unas construcciones fabulosas, estadios de lo que se imaginen. Quisimos volar el dron, pero lamentablemente justo es zona aeroportuaria, así que no pudimos. Y ahora vinimos a recorrer, a seguir conociendo otros lugares. Es impresionante la cantidad de locales que vemos y que está todo hermoso. Así que yo no sé cuál es la imagen que tenían ustedes de Venezuela, pero nosotros estamos muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos. 6 de la tarde, ya cenamos. Comimos unas cachapas, que es como una tortilla de maíz. Muy rica, parecida a la que comimos, que Santi probó la bandeja paisa y yo comí las arepas de chocolo en Manizales. Y bueno, y ahora les queríamos contar algo que nos pareció muy curioso ya desde que llegamos. Tenemos muchas cosas para contar de Venezuela, porque es todo... Necesitamos hacer muchos videos. Por un lado, contarles lo siguiente. La moneda oficial acá en el país es el bolívar. Pero, la única moneda oficial. Exactamente. Pero la realidad es que ya hace varios años, de manera extraoficial, porque no está legalizado, se maneja el dólar. O sea, vos vas a un restaurante, un bar, y la carta está en dólares. O vas a pagar algo y está en dólares. Y particularmente en esta zona donde estamos, como estamos tan cerca de la frontera con Colombia, se manejan los pesos colombianos. Entonces acá vos podés pagar en pesos colombianos o en dólares. La moneda oficial es el bolívar y no hay billetes. La gente no sabe cuál es el billete, el bolívar, porque hay tanta inflación que cada cierto tiempo le sacan 3 ceros a la moneda y lanzan nuevos billetes. Entonces la gente dejó de usar
De hecho, nos estaba recomendando recién Ronald que cambiemos algo, $5, tener de bolívares para los peajes, por ejemplo. Y nos decían, ya nos habían contado esto, como dice, nosotros no conocemos nuestros billetes. Y yo pensé que decía en chiste, en broma, como, ¿cómo no van a conocer los billetes? Y fuimos a pedir acá en un local de comida, si no nos podían cambiar uno para tener. Sí, están viendo, hay un montón de locales de comida, a alguien que tenga bolívares y nadie tenía, no tienen. Y fue uno y nos trajo estos billetes y no saben si son viejos, nuevos, nos regaló. O sea, saben que son viejos, pero no saben a cuánto equivalen ahora. O sea, es de 1 millón de bolívares y no saben si equivale a 10 bolívares actuales o a un bolívar actual. Y es como, es muy raro. Así que bueno, les vamos a seguir contando juntos, vamos a seguir descubriendo juntos las particularidades que tiene Venezuela. Volviendo a nacer, y es bueno que ustedes que hacen ese excelente trabajo, como lo han hecho en el resto de los países, yo sé que también lo van a hacer aquí en Venezuela. Muchas Las gracias. puertas de mi casa están abiertas para todos ustedes siempre. Gracias todo por lo que yo pueda hacer, no lo duden en llamarme, que afortunadamente tenemos muchos amigos en toda Venezuela que yo sé que nos van a ayudar. Gracias por la hospitalidad. Han sido espectaculares nuestros primeros días acá en Venezuela. Bueno, esa es la idea, que se lleven la mejor impresión de este país. Y es hora de seguir viaje. La verdad es que hemos pasado 4 días en la casa de Ronald. Estamos sumamente agradecidos por todo, por que nos fueron a buscar a la frontera, la hospitalidad que nos han dado, cómo nos han recibido, cómo nos han tratado, cómo nos han llevado a recorrer la ciudad, mostrarnos la linda cara que tiene Venezuela, nos han ayudado a planificar las rutas, así que ha sido un placer, la verdad, esta entrada a Venezuela que hemos tenido. Nuestra próxima parada es Mérida, tenemos unos 50 kilómetros. No, es una parada. Tenemos como unos 200 y pico kilómetros, pero en el medio le queremos contar muchas cosas, porque la verdad que todo lo que hemos conocido de Venezuela estos días ha sido espectacular. Esa fila que se ve ahí es para la carga de combustible, venía de antes, no alcancé a filmar. Fíjense ahí la estación de servicio. En un montón de semáforos está el cartel, así que se prohibió pasar en rojo, porque nos contaba Ronald que después de todas las guarimbas, que fueron las protestas que hubieron en los años anteriores, 2014, 2017, la ciudad quedó tan destruida que dejaron de funcionar los semáforos y como que esto se volvió tan tierra de nadie que la gente pasaba, digamos, ya no le daba bolilla a los semáforos. Y ahora que se empezó a reactivar todo, es muy difícil. De hecho, vemos mucha gente que pasa los semáforos en rojo. Y miren qué ironía con el tema del combustible. Nos contaba Ronald que Venezuela está comprobado que es el país con más riquezas, o sea, con más petróleo en el mundo. Y para ellos, años atrás, el combustible era gratis, digamos. Iban a las gasolineras y no pagaban, o si pagaban... Dice que tenía un precio como para que no sea que te lo regalaban, pero que llenar el tanque valía 5 centavos de dólar. No sé, era nada, que de hecho que si justo no tenía una moneda para darle, no pasaba nada. Una ironía total. Para aquellas épocas gloriosas, doradas de Venezuela, el combustible se refinaba acá. Años después, el problema fue que... O sea, por la falta de mantenimiento de la refinería y demás cuestiones, se dejó de refinar, entonces exportaban todo el petróleo, importaban el combustible y hubo desabastecimiento total de combustible. No podían salir en vehículo porque no había... Perdón, miren esta fila. Esto es fila para combustible. Estoy segura. Ahora damos la vuelta y no hay, pero no. Y hoy, digamos, hoy ya no se regala el combustible. De todas maneras tiene un precio muy barato, el precio más barato de toda Latinoamérica, vale 50 centavos de dólar el litro, ya sea diésel o gasolina. Pero el tema es la disponibilidad. Miren, era para el combustible, las colas que hay para cargar. Y hoy en día el combustible que se vende acá en Venezuela es traído de Irán y nos contaban que la calidad no es buena. Así como esto, ya les vamos a seguir contando más cosas que nos vamos enterando de la historia de Venezuela y qué es lo que ha pasado en este país y
cómo está la situación actualmente. Para ir hasta Mérida hay dos rutas, una que va por acá arriba, que es más autopista, pero nos contaron que justo había un puente caído y Ronald nos recomendó hacer esta que estamos transitando por acá, porque además vamos haciendo todo un camino bien por la montaña, vamos a pasar por el páramo. Acá estamos todo en la zona de los Andes, seguimos como siempre, como nos gusta tanto. Va a ser... El día que crucemos a América Central va a ser muy duro despedirse. Ay, ¿querés contar qué pasó con tu cabellera? Hice una peladita, pero le erré al numerito de la máquina y me quedó muy peladito, así que me van a ver con gorra y gorrito. Lo bueno es que nos estamos yendo para la montaña, para la alta montaña, así que va a ser bastante frío, voy a andar con gorrito. Hola. ¿Para qué es la fila? Gasolina. Está cerrada la estación. Nos dijeron, cuidado, que hay muchos policías acostados. No se puede creer. 2 kilómetros de fila. Impresionante. Vamos a preguntar si esta fila es para la gasolina. Ahí se bajó Santi a preguntar. Es todo muy raro. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento